Bueno, comenzamos hoy el- la primera charla sobre el curso de hipertensión arterial online que desarrollaremos durante los próximos 3 meses. Y el primer tema que hemos elegido se llama definición y clasificación, lo que nos permitirá clarificar una serie de casos y de dudas que tiene toda la comunidad y los prestadores de salud respecto a esta enfermedad. La Organización Mundial de la Salud ya en el año 1959 la definió solo como un número. Todo aquel que llegaba a 140 milímetros de mercurio de presión sistólica o máxima o a 90 milímetros de mercurio presión diastólica o mínima era considerado un hipertenso. Con el avance de la ciencia, del estudio de la enfermedad, del descubrimiento de nuevas funciones de distintos órganos como el endotelio, nosotros hemos avanzado en la definición y hemos hecho durante todos estos 50, 60 años definiciones un poco más fisiopatológicas, o sea, relacionadas con la función y la disfunción de los distintos órganos del organismo. Por eso la definición que vemos en pantalla es mucho más evolucionada y habla de disfunción del endotelio, que es una membrana considerada un órgano que cubre las arterias por dentro, el músculo liso de las arterias que se remodela y pierde sus habituales propiedades, el aumento a la salida de sangre del corazón, porque las arterias, principalmente la aorta, se ponen un poco más rígidas, y la propensión a desarrollar el fenómeno de la arteriosclerosis, que como ustedes saben es el que se ocupa de obstruir nuestras arterias a lo largo de la vida. Todo esto puede darse o no con aumento de los numeritos que mencionábamos hace un rato sobre la toma de la presión arterial. Pero además hemos descubierto que es una entidad multigénica. ¿Y por qué multigénica? Y porque el 95% de los pacientes hipertensos heredamos la presión arterial de nuestros padres o familiares directos, lo que la convierte en una enfermedad hereditaria, y se llama multigénica porque se siguen descubriendo genes que intervienen en su transmisión. Y además multifactorial porque hay una serie de factores que colaboran a que aparezca, como el ritmo de vida, el estrés, la alimentación, el poco descanso, el sedentarismo, lo que moviliza un interjuego de mecanismos de neurohormonas, del sistema nervioso, del riñón, del endotelio vascular, lo que causa una alteración en la arquitectura de las paredes vasculares y del músculo cardíaco, desencadena los factores lipídicos o grasosos, los inflamatorios, los inmunológicos, que llevan a lo que mencionábamos recién, que es la tan temida arteriosclerosis. Para tratar de clarificar más aún, se reunieron en el año 2003, que fue la última vez que se reunió un grupo importante en Estados Unidos y otro en Europa, y dieron el séptimo informe para que los médicos y prestadores de salud tengamos claro cómo calificar y clasificar a nuestros pacientes. El JNC7 que ustedes ven en la diapositiva es una clasificación de los americanos, donde hablan de 2 grados de hipertensión de lo normal y agregan un grupo que ellos llaman prehipertenso, porque dicen que al poco tiempo serán hipertensos o superarán el famoso numerito de 140-90. En el mismo año los europeos hicieron su propia clasificación, con las diferencias de que ellos hablan de óptima, normal, a la prehipertensión la llaman normal alta, y en vez de 2 estadios hablan de 3, de acuerdo al alcance del número que tomamos en la presión arterial de nuestros pacientes, y describen un grupo nuevo que es la hipertensión arterial sistólica aislada, que significa que el paciente tiene solo la presión máxima sistólica por encima de 140, pero que tiene por debajo de 90 la presión diastólica mínima. Y esto se descubre porque en un trabajo
realizado en el año 2005 en hombres entre 45 y 57 años, se dieron cuenta que los que más muerte por enfermedad cardiovascular tenían eran los que presentaban este tipo de hipertensión. Si ustedes miran la diapositiva, la columna rosa más alta a la izquierda dice 160 o más de presión sistólica y 80 o menos de presión diastólica. Este es el grupo más complejo, a pesar de que antes no se lo conocía. Entonces, a partir de ahí, empezamos a aprender qué significaba lo que es tener solamente una de las dos presiones elevadas. Y hemos mencionado lo que era esencial o primaria, era la famosa hereditaria que mencionábamos, en la que intervenían múltiples genes, y es la mayoría de la consulta que todos tenemos. Y existen los hipertensos secundarios por múltiples causas, para los cuales tendremos una clase especial, que son los renales o vasculorenales, los que tienen alteración de la glándula suprarrenal o de la tiroides o de la hipófisis, del sistema nervioso central, o cardiopatías congénitas como la coartación de aorta, o por ingestión de fármacos o de tóxicos. En el año 2005 ya se empezó a globalizar el riesgo. ¿Qué significa? Dejamos de mirar el paciente hipertenso solo por el numerito que le tomábamos la presión, sino que empezamos a mirarlo en integridad, pensando en los otros factores de riesgo para la enfermedad cardiovascular, por todos conocidos, como el colesterol, el tabaco, la diabetes, el sedentarismo, la obesidad, la herencia y la edad. Entonces, los americanos reclasificaron esto y empezaron a distribuir los estadios y los riesgos, no por números, sino porque tengan factores de riesgo, porque tengan marcadores de enfermedad, porque tengan daño de órganos blancos como el riñón, el corazón, el cerebro, y porque tengan enfermedad cardiovascular establecida o no. Los europeos hicieron lo mismo, y obviamente a mayor presión y a mayor número de factores de riesgo o de enfermedad cardiovascular ya presente, mayor riesgo. Si nosotros miramos la diapositiva, arriba a la izquierda el riesgo es promedio para los sanos, y si vamos en diagonal abajo a la derecha, el riesgo es muy alto. Todo esto es importante de conocer porque es una enfermedad muy prevalente. ¿Qué significa muy prevalente? 1 de cada 4 habitantes de la Tierra mayor de 18 años tiene hipertensión arterial. O sea que el 25 o el 26% son hipertensos. Y en Latinoamérica está bien estudiada la situación, y vemos en pantalla, por ejemplo, en la Argentina tenemos un 28% de hipertensos, lo que varía de acuerdo a la edad, que hemos dicho que era uno de los factores de riesgo importantes, y ustedes ven que el primer corte donde despega la hipertensión es a partir de los 45 años, cuando puede llegar a la mitad de la población que es hipertensa. Cuando separamos por sexo, la mujer, protegida por sus hormonas durante toda su ciclo fértil en la vida, a partir de los 50 años se desprotege y alcanza al hombre en el porcentaje de hipertensión arterial. Si ustedes ven la diapositiva, a partir de los 55 años lo alcanza y luego lo supera al varón. Por eso que nosotros debemos cuidar a la mujer desde años antes que entre el menopausia. El problema mayor que tiene la hipertensión es que hay un desconocimiento de que somos portadores de la enfermedad, porque por lo general es asintomática. Entonces, si ustedes miran la diapositiva, verán que cuando más jóvenes, menos nos preocupamos por nuestra salud, más desconocimiento sobre la misma. Entonces, si nosotros decimos que la mitad de los hipertensos conoce que la tiene, un porcentaje está en tratamiento y tienen menos de 140-90, no más del 18%
de los hipertensos. O sea que nos está quedando un 82% de que todavía ni siquiera hemos empezado a ocuparnos, y las campañas de detección y la educación a la salud que puede dar el Estado y los centros privados y las sociedades científicas es muy importante para que este 18%